conmueve nuestra vida, nuestro corazón. Padre, muévete en esta noche. Muévete con libertad, Señor, que tu Espíritu se mueva. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Padre, que estás en este lugar. Bendito tú que conoces, Señor, el corazón, nuestro corazón. Y tú entiendes nuestras necesidades. No salga de la presencia de Dios. Mantenga reverencia unos minutos más. Y búsquele, porque Dios está en esta noche. Su presencia está en esta noche, lo creemos. Y dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en esta noche el Señor va a ministrar libertad a nuestras vidas. El Señor va a ministrar libertad a su corazón. Y el Señor va a ministrar libertad también a su mente. En el nombre de Jesús. Oh, bendito eres tú, oh Dios. Ministra, Señor, con tu Espíritu en esta noche, Padre. Oh, ribacanda, vayacanda, rabayashitia, rabacunda, variaque. Ministra, Señor, en el nombre de Jesús. Aquella persona que está hoy con necesidad. Padre, aquellos que estamos con necesidad, Señor, levantamos nuestras manos. Buscándote a ti, Señor. En esta noche tu Espíritu Santo está aquí. Hermano, si usted siente una necesidad, si usted siente que el Señor tiene que trabajar en esta noche en su corazón, levante su mano. Nadie va a mirarlo. Nadie va a juzgar su actitud. En esta noche es solamente usted y Dios. Dios y usted. Y Él sabe qué necesidad tenemos. Y Él sabe qué dolor tenemos. Y Él sabe qué enfermedad tenemos. No tiene que decir nada. Solamente, Señor, yo te busco a ti, Señor. Obra en mí. Transforma mi vida en el nombre de Jesús. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Soy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Una vez más, nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy
Señor, creemos, Señor, que con la fe, Señor, por la fe, Señor, las montañas se van a mover. Padre, por eso nosotros en esta noche, hoy, Señor, te pedimos por sanidad, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hoy ministra sanidad, Señor, a los corazones. Ministra sanidad al cuerpo, Señor, de cada uno de aquellos que confían en ti, Señor. Sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret a cualquier dolencia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aún, Señor amado, sanidad al corazón, Padre. A la mente, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún para aquellas personas, Señor, que están pasando por momentos de tristeza, de dolor, Señor amado, de profunda depresión, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros hoy pedimos que tu Espíritu Santo, Señor amado, traiga, Señor, convicción y fe de que tú eres el que sustenta sus vidas. Tú eres el que sustenta nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cualquier pensamiento, Señor, ajeno, Señor, a tus propósitos, en esta noche es sacado de la mente, Señor, de tus hermanos, de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque nosotros creemos, Padre, que con la fe, Señor, que depositamos en ti, Señor, los milagros van a suceder, Señor. Tenga el nombre que tenga, Señor, nosotros lo creemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Aleluya, aleluya. Amén. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Porque sabemos, Padre, que tú ya trabajas, Señor, en el corazón de cada uno, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, sopla en esta noche, Señor. Tocando, Señor, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dele la gloria a Dios. Porque solamente Dios es el que sana. Dios es el que hace el milagro. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bienvenido, bienvenido hermano, hermana, bienvenido a los que están también conectados. Le invito a que tomen asiento. Muchas gracias también a los chicos que estuvieron en la alabanza. Gloria a Dios, porque sabemos nosotros que cualquier momento es propicio para que el Señor obre. ¿Lo cree usted? Amén, claro que sí. Usted tiene que creer que en cualquier momento el Señor puede obrar. No hace falta que alguien ponga la mano sobre nuestras cabezas. Cuando nosotros creemos, el Señor ya empieza a obrar. Amén. Y cuando dejamos que su Espíritu Santo se empiece a mover, también el Señor se empieza a manifestar, y eso es algo hermoso. Amén. Bien, hoy en esta noche no quiero tomar mucho tiempo para que no nos vayamos tarde, pero quisiera que nosotros podamos continuar en este tiempo aprendiendo un poco más acerca de este tiempo que hemos vivido la semana pasada. Este domingo hemos celebrado la Pascua, hemos celebrado Pascua de Resurrección, Domingo de Gloria, en el cual el Señor, recordamos nosotros el tiempo en el que el Señor resucitó. Amén, el Señor murió, pero no quedó muerto, sino que Él resucitó. Y en esta noche vamos a hacer una continuación, tratar de hacer una continuación con algunos pasajes que están en San Juan capítulo 20, si usted ya quiere buscarlo. San Juan capítulo 20, y vamos a empezar a leer desde el versículo 19. Sí, el sábado estuvimos con los jóvenes proyectando una película aquí cerca, en el frente. Estuvo linda. No es una de las películas que ya se conocen habitualmente, que es La Pasión de Cristo. Esa película bastante cruda, algunos dicen que es muy fuerte. Es una película hecha por un director muy conocido y que procura ser un reflejo exacto de lo que pasó el Señor Jesús en aquella época, durante la pasión, lo que nosotros conocemos desde que es encarcelado hasta que Él muere, ¿sí?
Pero la película que nosotros vimos este sábado, fue la película donde relata desde que es anunciado el nacimiento de Jesús, así a grandes rasgos, hasta que el Señor pasa, muere y resucita, ¿no? Fue una película bastante rápida. Y lo que yo me preguntaba en estos días es que hay muchísimas películas, hay muchas versiones de la vida de Jesús que comienzan, o que terminan en realidad, terminan cuando Jesús, ¿qué hace? Resucita, ¿no es cierto? Todas las películas, acordamos incluso la de 1998, creo que es, o 96, una película basada en el libro de Lucas, también termina cuando Jesús resucita y asciende. Y yo pensaba, qué bueno sería poder hacer otra película, pero que no termine cuando Jesús resucita, sino que comience cuando Jesús asciende al cielo. Y usted va a decir, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque la verdadera historia, o podríamos decir el después de Cristo, comienza en ese preciso momento en que el Señor nos deja solos, ¿sí? Solos entre comillas, porque ya vamos a ver que no estamos solos. Pero la verdadera historia, o la historia interesante para nosotros, comienza en ese momento. Y aquí en San Juan, antes de leer, vamos a hacer una pequeña referencia. ¿Qué es lo que había pasado una vez que el Señor Jesús murió y que Él había resucitado? Dice que las mujeres fueron al sepulcro, llegaron hasta donde estaba la piedra, vieron que la piedra estaba corrida, vieron al ángel del Señor y el ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No? Jesús anunció, como les dijo, que iba a resucitar. Y las mujeres, ¿qué dice que hacen ellas? Vuelven rápido a donde estaban los varones y les cuentan qué había pasado, ¿sí? Todo eso pasó en estos versículos anteriores, desde el versículo 20 hasta el 19 que vamos a leer nosotros ahora. Dice San Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Padre Celestial, en esta noche, Señor, hemos leído tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que ella proviene de ti. Creemos, Señor amado, que tú la has dado para nosotros y te pedimos que tú nos hables en esta noche a través de tu Espíritu Santo y que lo que pueda decir, Señor, mi boca sea guiada por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestros corazones y nuestro entendimiento. Gracias te damos. Amén. Ya vamos a ir desmenuzando esta porción de las Escrituras, pero saben que esta situación se refleja muchas veces a nuestra situación, ¿sí? Pero quería decirles, creo que ahí estamos con el sonido bien, quería decirles que el verdadero cristianismo, ¿saben cuándo se refleja o cuándo se puede revelar? Es en el particular. Muchas veces nosotros decimos, estoy yendo a una iglesia, estoy asistiendo a un cuerpo de Cristo, y es bueno estar en el cuerpo de Cristo. Pero saben que la verdadera relación con Dios es particular de cada uno de nosotros, ¿sí? Si usted tiene a alguien al lado, piense que no depende de él mi relación con Dios, no depende del que está a mi izquierda, a mi derecha, ni adelante ni atrás, depende exclusivamente de nosotros, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque vamos a ver aquí en esta parte de las Escrituras que el Señor trata particularmente con cada uno de sus discípulos y cada uno de ellos tiene una reacción con respecto a la crucifixión y a la resurrección de Cristo. Si nosotros tuviésemos en esa época,
pudiéramos hacer como esos documentales que son testimoniales. ¿Vieron los documentales testimoniales que uno le hace una pregunta a alguien, le dice, ¿y vos qué sentiste, no? Y él dice, y yo estaba comiendo ese día y resulta que pasó, bueno. ¿Se imaginan si le pudiéramos preguntar el testimonio a cada uno de los discípulos de esa época? Sería interesante escucharlos qué es lo que sintieron, ¿sí? Pero vamos viendo nosotros en el versículo 19 qué es lo que les pasó a ellos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué dice? Por miedo de los judíos. Hasta ahí nada más. ¿Cómo estaban los discípulos? Dice que estaban encerrados. ¿Qué refleja estar encerrados? Refleja una situación de tristeza, una situación de inseguridad, una situación de miedo, porque ellos físicamente tenían miedo que los judíos fueran a matarlo, ¿verdad? Ya lo habían matado a su líder y ellos esperaban que los judíos hicieran lo mismo. Pero nosotros que conocemos la otra historia, yo les pregunto, ¿alguien los persiguió a los discípulos de ese día? ¿Alguien los persiguió? No. Es decir, que nadie estaba persiguiendo a los discípulos, pero simplemente ellos estaban encerrados y con miedo. Saben que muchas veces nosotros empezamos a tener situaciones como las que pasaron estos discípulos. ¿Sí? Ellos estaban tristes. La tristeza los llevó a tener miedo. La tristeza los llevó a tener inseguridad. Pero esto nosotros lo podemos llamar falta de fe. Falta de fe. Ellos empezaron ¿a qué? A dudar. Saben que yo me tomé la libertad de buscar la definición y gracias a Dios que la busqué a la definición de la duda. Porque nosotros vemos que inmediatamente que el Señor fue tomado preso, los discípulos empezaron a dudar. Uno tras otro empezaron a dudar. Desde Pedro, que lo negó 3 veces, ¿recuerdan? Luego los discípulos que ninguno estuvo en el momento en que Jesús lo azotaron. Después desaparecieron, ellos no sé dónde estuvieron, simplemente Juan al lado de María y el resto no apareció. Saben que ellos empezaron a dudar que lo que el Señor le había dicho podría ser verdad. Entonces yo busqué la definición de duda y dice lo siguiente: proceso y resultado de vacilar respecto a lo que se cree o en lo que se confía. Y estas 2 palabras me gustaron porque dice proceso y resultado. Proceso y resultado. Saben que la duda no es simplemente un resultado. No es cuando, si recordamos por ejemplo a Pedro, cuando Pedro se hundió, el resultado fue que él se hundió, ¿o no? Pasó para abajo y dejó de caminar. Pero el proceso es esos pasos uno tras otro que van desgastando nuestra fe. Entonces la duda es un proceso y también un resultado. Entonces los discípulos, ¿qué les pasó a ellos? Entraron en un proceso de perder la fe por las situaciones que fueron pasando. Saben que nosotros en la vida cristiana vamos a enfrentar muchos procesos, y esos procesos van a querer menguar nuestra fe. Si uno le pregunta a esos cristianos que ya son viejos, yo soy un cristiano viejo, tengo años en el Señor, pero también a otros, hermanos grandes, hermanos que han vivido 2, 3, 10, 15, 20 años, van a preguntarle, ¿usted recuerda algún proceso donde le faltó su fe? Y quizá algunos se sientan avergonzados, quizá como yo, pero uno van a decir, sí, lo pasé, pero ya vamos a ver que el Señor no nos deja solos, ¿sí? Y ya les quiero tirar el título que yo les puse a esta prédica: el Señor no nos desampara, el Señor no nos desampara. Amén. Entonces, en esta noche nuestra certeza tiene que ser esta: si nosotros estamos en un proceso de duda, entonces el Señor nos va a dar las herramientas para que podamos sobrellevar ese proceso. Seguimos viendo lo que les pasó a los discípulos. Ellos estaban encerrados, estaban con miedo,
estaban reunidos juntos, entonces vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Saben que en este proceso, antes de ver por qué el Señor les dijo paz a ellos, saben que los discípulos ya habían tenido novedades de que el Señor había resucitado. Si ustedes se fijan en el versículos anteriores, las mujeres habían salido a contarles. Y en otros evangelios, ¿qué dice? Que ellos no le creyeron a las mujeres, ¿sí? No le creyeron. ¿Se imaginan ustedes que el corazón de los discípulos estaba así, endurecido, por falta de fe, con duda, creyendo que las cosas no se habían dado como habían esperado, creyendo que la promesa no se había cumplido, que el Mesías no era el Mesías, tantas dudas que ellos tenían, pero saben que el Señor hace algo maravilloso. Saben que cuando estamos nosotros pasando por momentos de duda, por ese proceso en el cual vamos desgastando nuestra fe y vamos perdiendo la fe, el Señor no nos desampara y nos trae una respuesta. Y la primera respuesta que el Señor trajo, ¿cuál es? Paz. ¿Qué dice en el versículo? Paz a vosotros. Saben que la paz tiene muchas explicaciones y si nosotros buscamos en los evangelios, en la palabra, van a ver que la paz de Dios significa muchas cosas. Pero una de las cosas que significa la paz de Dios es la presencia de Él, ¿sí? Los judíos acostumbran a saludar diciendo shalom. El shalom, ¿qué quiere decir? Paz, paz. Shalom. ¿Saben que shalom quiere decir que la paz de Dios sea con ustedes? Lo primero que el Señor trae a nuestras vidas como respuesta es paz. La paz quiere decir que el Señor trae seguridad, de que no estás solo, de que Él no te desampara, de que Él te acompaña, que el proceso por el que estás pasando, el Señor lo tiene en cuenta, que las dudas que estás teniendo, que si será del Señor, no será del Señor, va a responder, que empiezas a dejar de hacer lo que antes hacías, el Señor te trae paz. Paz. Dice que el sinónimo de la presencia de Dios es la paz. Y esa paz que uno no entiende. Por eso cuando alguien le dice, la pastora le dice, estás pasando por un momento de dificultad, orá. ¿Vieron que dice así? Orá. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que orar si no tengo ganas? ¿Saben qué? Cuando uno va a la presencia de Dios, lo primero que el Señor trae no es la respuesta económica, no es la solución a una enfermedad, sino es la paz de Dios. Amén. Y si vos te sentaste, oraste una hora y no sentiste la paz de Dios, es porque no oraste bien. Amén. Porque la paz de Dios es la presencia de Él. Y lo primero que el Señor trae es paz. Por eso en estos versículos el Señor primero les dice, paz a vosotros, no se angustien, no tengan miedo. Todo eso les dijo solamente con estas palabras. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hizo? Le mostró las manos y el costado. ¿Qué es las manos y el costado del Señor? Saben que nosotros como seres humanos necesitamos algo tangible, ¿o no? Necesitamos algo pragmático, algo que sea real. Si yo les digo a ustedes que el Señor es glorioso, ustedes le van a decir amén. Pero ustedes necesitan verificar que el Señor realmente es glorioso en nuestras vidas. Saben que lo que el Señor hizo fue darle muestras de su obra. Yo calculo que cuando el Señor le mostró sus manos, los discípulos cayeron en cuenta de que realmente todo lo que habían vivido era lo que el Señor le había prometido, que Él iba a morir, que Él iba a resucitar. Es decir, le trajo la prueba de su obra. Por eso dice que los discípulos, en el 20, cuando le hubo dicho esto, le mostró su mano y el costado, y los discípulos, ¿qué hicieron? Se regocijaron viendo al Señor. Es decir, que cuando el Señor nos recuerda la obra que hizo en nuestras vidas, es también una respuesta. Por eso muchas veces nosotros que estamos pasando por momentos delicados, de tristeza, de falta de fe, tenemos que decirle, pero Señor, yo sé que me has rescatado, yo sé que me has salvado, que cuando yo estuve enfermo la primera vez por el que vino el camino del Señor, me rescataste. Entonces sos real. Entonces esa prueba, esa respuesta del Señor que es su obra,
es la que nosotros también tenemos que ver y tiene que ayudarnos a salir de ese proceso de la duda. Amén. ¿Qué más dice el versículo? Que los discípulos se regocijaron. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Otra vez vuelve a decirle, yo estoy con ustedes, el Señor, la presencia de Dios está acá. Pero ¿saben qué más hace el Señor? Les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque saben que cuando nosotros estamos pasando por momentos de este proceso de duda, de este proceso de ser probada nuestra fe, el Señor nos confirma con su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a traer en vos una convicción. ¿Convicción de qué? De que el Señor tiene un propósito con tu vida, que el Señor tiene un plan con tu vida. Yo siempre, ya les dije a los jóvenes y siempre les digo, ustedes ya no son como las personas que están en el mundo, porque las personas que están en el mundo todavía no han conocido que hay un propósito en su vida, pero nosotros que hemos creído en Dios, ya sabemos que el Señor tiene propósito con todos nosotros, tengamos una semana o tengamos meses o tengamos años. El Señor tiene propósito con nuestras vidas, amén. Y eso tiene que ser una convicción en nosotros. Por eso el Señor dice, como el Padre me envió, ahora yo los envío. Eso enviar es el propósito que Dios nos puso a nosotros. Es decir, que el Señor nos restaura para que nosotros podamos ir también. Y ya vamos a ver a dónde vamos a ir. Pero lo más lindo de esta porción es el versículo 22. Y no quiero tomarme unos minutos para que podamos entenderlo. Dice, y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Saben que hay solo 3 partes en las Escrituras donde el Señor habla acerca de que Dios sopló o que el Espíritu de Dios sopla. ¿Cuándo es? Primero, en Génesis, cuando el Dios arma al ser humano de barro y dice que sopló aliento de vida y hubo vida en la persona. Esa es la primera vez. La segunda, cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le pregunta acerca de cómo, que si él era el Mesías, bueno, tienen una discusión ahí, una charla, y el Señor le dice, el Espíritu de Dios es como el viento, que va y viene y uno no sabe de dónde viene y a dónde va, que sopla, dice, ¿no? Y así es también el que cree en Dios. Y la tercera vez es esta. Saben que el soplo del Espíritu es la ministración de Dios de una de las promesas que el Señor había hecho en San Juan 15. Si usted quiere anotarlo, San Juan 15, 26, porque esa confirmación del Señor es solamente para los discípulos. Solamente para ellos, San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también porque habéis estado conmigo desde el principio. Esa promesa, cuando venga el Consolador, está con mayúscula Consolador. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Saben que, por eso yo cuando comencé les dije, cuando el Señor se va y nosotros nos quedamos aparentemente solos aquí en la tierra, comienza la verdadera historia. Bueno, saben que el Señor se fue, el Señor Jesús, pero dejó al Consolador, dejó al Espíritu Santo. Por eso Él sopla y ministra el Espíritu Santo y es el cumplimiento de la promesa que el Señor empezó a traerle a los discípulos. Saben que el Espíritu Santo es el que a nosotros nos ayuda a sobrellevar toda situación. En San Juan 15 le llama el Consolador, ¿sí? ¿Por qué? Porque consuela a las personas a nosotros, ¿sí? No está el Hijo, no está el Padre aquí en la tierra, pero está el Consolador. Entonces el Espíritu Santo tiene que ser para nosotros
aquella persona que va a estar con nosotros en cada una de nuestras situaciones. Dígame si esto que el Señor hace no demuestra la verdadera Trinidad. ¿Por qué? Porque es el Hijo soplando el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Es decir, que en ese momento de lo que el Señor ministra a los discípulos, Dios se revela nuevamente a ellos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, para ir cerrando un poco esta idea de que cuando nosotros estamos en un proceso de tristeza, de falta de fe, de duda, donde nosotros hemos dejado de hacer las cosas que el Señor nos mandó, a orar, a creer, a leer la palabra, saben que el Señor nos trae primero su presencia, que es la paz, nos muestra la obra, es decir, de dónde hemos sido rescatados, nos confirma a través del Espíritu Santo y luego nos envía. Amén. Él nos envía a hacer lo mismo, a ser testigos, a contarles a otros acerca de esto. Saben que está el versículo 23, que también tiene una enseñanza muy hermosa, que es que nos reviste de autoridad. A quienes remitisteis los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviereis les son retenidos. Bueno, habla acerca de que el Señor nos reviste de autoridad para poder ser sacerdotes, como dice en 2 de Pedro, que somos reyes y sacerdotes. Pero lo que yo quiero recalcar aquí, o quiero tomar ahora, es qué es lo que pasó después, ¿sí? Saben que en ese momento el Señor estuvo con estos discípulos, pero había alguien que faltaba. ¿Quién faltaba en ese grupo de discípulos? Dice que no estaba Tomás en el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y el 26 dice 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Saben que Tomás no estuvo en ese momento. Le dieron testimonio, pero ¿qué hizo él? No creyó. En otra porción de las Escrituras dice que el Señor se le apareció a 2 camino a Emaús, le contaron a los discípulos y tampoco creyeron. Y saben que Tomás tampoco creyó. ¿Cuántos días pasaron después? Dice que 8 días. Saben que yo me imagino a Tomás que él no estuvo la primera vez encerrado, porque él ya estaba con un pie más afuera que adentro. Todos los discípulos llorando la muerte del Señor, pero Tomás no estaba. Estaba del otro lado, quizás ya un poco más volviendo a su rutina, quizá diciendo: bueno, pero ya no fue lo que tenía que ser, no era el Mesías, voy a volverme a donde estaba. Y cuando los discípulos le dijeron que Jesús estuvo, no creyó. Pero él dice que en esta oportunidad sí estaba, es decir, que él todavía tenía esa duda. ¿Y qué pasó después? Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y el 29 Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Saben que la vida de Tomás también nos enseña, porque muchas veces nosotros esperamos hasta el último día para creer, hasta el último día para que el Señor nos dé una respuesta. Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos responda como nosotros esperamos, que el Señor nos responda viendo sus manos, algo físico. Pero saben que el Señor dice: bienaventurados los que creen sin ver. Que no nos pase como Tomás, que perdió 8 días perdido por haber dudado. Nosotros somos bienaventurados porque estamos creyendo sin verlo al Señor. Amén. ¿Son bienaventurados ustedes? Amén. Yo soy bienaventurado. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es
buscarle al Señor y hacer que su Espíritu Santo nos convenza primero y Él nos conmueva, ¿sí? Ese aliento que el Señor sopló en Génesis, que luego sopló también en los discípulos, que el Señor también lo sople en nosotros. Porque nosotros no podemos estar sin creerle al Señor apenas su Espíritu Santo se revele a nosotros. Amén. Nosotros no seamos como Tomás, duros de no creer, duros de esperar hasta el último, duros de esperar hasta que el Señor nos hable particularmente. Por eso yo les decía que cada uno de nosotros, el Señor nos habla en lo particular. Tomás creyó, sí creyó. Los discípulos creyeron también, en distintos tiempos creyeron, ¿sí? Por eso es que yo en esta noche quiero alentarlos de que no sé en qué parte del proceso estamos pasando, no sé si estamos creyendo totalmente al 100% o estamos dudando. No sé si realmente estamos viniendo a la iglesia porque me traen o estoy realmente convencido que el Señor es Dios, que Él me salvó, Él me rescató, que Él puede sanarme, que Él puede liberarme. No sé en qué momento estamos, pero nosotros tenemos que creer. Bienaventurados los que pueden creer sin ver. Amén. No esperar como Tomás a tener pruebas, sino creer en el primer instante, porque el Señor nos se va a revelar a nuestras vidas. Amén. Yo le invito a que se ponga en pie. Y que pensemos que las profecías que el Señor fue revelando se fueron cumpliendo una tras otra. Amén. Se cumplió el anunciamiento de su muerte, se cumplió el anunciamiento de que el Señor iba a resucitar, se cumplió cuando el Señor dijo que iba a soplar su Espíritu Santo, que iba a traer a su Espíritu Santo, pero también hay una promesa que el Señor va a volver por su iglesia. Amén. ¿Por qué no va a cumplir esa promesa el Señor? ¿Por qué? Dígame. Es algo que nosotros tenemos que creer que se va a cumplir. El Señor vuelve pronto. Amén. Y esa tiene que ser nuestra certeza. Y esa tiene que ser nuestra motivación de vida. ¿Sí? Tu vida debe ser transformada y renovada diariamente hasta que el Señor venga. Amén. Entonces cerremos nuestros ojos. Pensemos que el Señor ya hizo un sacrificio, que el Señor ya resucitó, que el Señor nos confirmó con su Espíritu Santo y Él ascendió. Pero el Señor no nos dejó solos, el Señor no nos desampara. Amén. Estamos quizá en esta tierra transitando situaciones difíciles, quizá usted está pasando situaciones de tristeza, de dolor, quizá de cansancio, de angustia, quizá está pasando por un momento en el cual no tiene ganas de pensar, ya no tiene ganas quizá de venir a la iglesia, quizá ha bajado los brazos después de pelear tanto por algo. No sabemos qué situación estamos pasando. Pero el Señor nos dice que Él no nos desampara. Paz sea a vosotros. Amén. Esa paz que el Señor ministró a los discípulos en esa noche, hoy también el Señor que nos ministre. Aleluya. Padre Celestial, en esta noche, Señor, nosotros hoy, que también, Señor, somos tus discípulos, que también queremos ser tus discípulos, tus seguidores, Señor, te pedimos que traigas la paz a nuestra vida. Trae la paz, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Padre, para que esa paz sea la primera respuesta, Señor, a nuestras oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, no sé, Señor, lo que nosotros estamos orando. No sé, Señor amado, no sabemos lo que tus hijos están pidiendo, Señor, por lo que estamos pasando. Pero Padre, ministranos, Señor, en esta noche a cada uno en el particular, en el personal, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Padre, obra, Señor, ahora. Obra, Señor, en tus hijos. Obra en sus corazones. Padre amado, que nadie quede, Señor, sin recibir un toque de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sea que hayamos creído en el primer instante, o sea que hayamos esperado días para creerte, Señor. Padre, ministranos en el nombre de Jesús. Levante su mano y dígale: Señor, habla a mi corazón. Habla a mi corazón, Señor. Yo también soy discípulo tuyo, Señor. Soy una discípula. Y quiero, Señor, que ministres a mi vida. Así como en aquella noche ministraste, Señor, y le sacaste el miedo, Señor, a ellos. Quita el miedo de mi vida. Quita el temor, Señor, de mi corazón. Quita la duda, Señor, de mi mente, de mi corazón. Que ese proceso, Señor, de dudar, de desgastar mi fe, Señor amado, sea cortado en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y que tu Espíritu Santo hoy traiga fortaleza, Señor, a sus corazones. Trae fortaleza a nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y que podamos dar un paso de fe, Señor, otra vez. Creyendo, Señor amado, de que tú nos confirmas, de que tú no nos abandonas, Señor amado, que no nos has dejado desamparados, sino que has dejado a tu Espíritu Santo, Señor, que llamaste el Consolador, para que esté con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor amado, porque sabemos, Señor, que si tu Espíritu se mueve, Señor, en esta noche, Señor, nosotros vamos a sentir tu paz. Vamos a sentir la paz en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor. Bendito eres tú, Señor. Y si hay alguno, Señor amado, que todavía está dudando, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le hables particularmente, Señor, a su corazón y respondas conforme, Señor, a tu propósito en su corazón, Padre. Porque sabemos, Señor amado, que no vas a dejar a nadie, Señor, sin un toque de tu Espíritu. Señor, nosotros lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Aleluya, bendito eres tú, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor.